Estamos contentos de estar en la casa del Señor, reunidos como familia de Dios, ¿verdad que sí? Estamos contentos, agradecidos con Dios por tantas cosas que Él hace en nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña que el corazón del cristiano debe de ser un corazón agradecido. Debe de ser un corazón lleno de gratitud para Dios, porque Él ha dado lo mejor para nosotros y siempre lo dará. Porque así es Dios, su naturaleza es dar, ¿verdad? Y Él nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia y por su misericordia estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús? Cierra tus ojos un momento y dile: gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, por la adversidad también, Señor, porque tu palabra dice que tú creas la adversidad, pero también tú traes paz al corazón, Señor. Señor, estamos en tus manos esta noche y estamos agradecidos en esta noche por tantas cosas que tú has hecho en nuestras vidas y las cosas que sigues haciendo y las que continuarás haciendo en nuestra vida. Porque el deseo de tu corazón es irnos perfeccionando cada día, Señor, llevándonos cada vez más hacia la madurez, llevándonos cada día más, Señor, encaminándonos hacia el premio, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Solamente podemos expresarte con nuestros labios, con nuestra boca, palabras de gratitud. Dale gracias a Dios, abre tus labios, dile: gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por darme la oportunidad esta noche de estar aquí, Señor, adorándote, exaltándote, proclamándote como nuestro Dios, como nuestro Señor, aprendiendo de ti cada día, Señor, trayendo tú siempre, Señor, luz por tu palabra a nuestro corazón, Señor. Gracias. Eres el Dios eterno, el preexistente, el que siempre serás, ayer, hoy y por los siglos. Eres el principio y el fin, porque en ti están encerradas todas las cosas de la sabiduría, Señor. Porque tú eres el que eras, el que es y el que ha de venir. Y tu iglesia te está esperando, Señor. Te estamos esperando, Señor. Y esperamos pacientemente, Señor. Sabemos que pronto vienes, pero en tanto tú vienes, Señor, queremos continuar en la batalla de la fe, en la lucha, en la carrera, corriendo la carrera que tú nos has dado, que has puesto frente a nosotros, Señor. Padre, háblanos esta noche, Señor, por tu palabra, y que podamos ser alimentados, nutridos con el consejo de tu palabra, y podamos seguir adelante, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si usted le quiere poner un título a este mensaje, es una oración de gratitud. Una oración de gratitud. No es una oración de queja, no es una oración de lamento, no es una oración de petición, es una oración de gratitud, ¿sí? Y Pablo a los tesalonicenses les escribe y les da una instrucción. No es una opción, es una instrucción, es un mandamiento. Y es un mandamiento que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de los tesalonicenses y les da este mandamiento. Y el mandamiento dice: dad gracias en todo. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias en todo. A veces no es fácil darle gracias a Dios, especialmente cuando hay problemas, cuando hay adversidad. Pero la Biblia es clara, los que conocemos a Dios, los que somos hijos de Dios, según el mandamiento de Dios, es darle gracias a Él en todo. ¿Por qué? Ahí está el propósito. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios no se cuestiona? La voluntad de Dios se obedece. Y cuando permanecemos bajo la voluntad del Señor, bajo su estricta voluntad, hay bendición.
Cuando nos salimos del propósito y de la voluntad del Señor, entonces hay problemas en nuestra vida. Y dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este mismo versículo, 1 Tesalonicenses 5:18, en la versión Biblia del lenguaje sencillo, dice de otra manera. Dice así el mandamiento: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo les quiero preguntar a algunos de ustedes, ¿estarás atravesando en este tiempo por alguna circunstancia difícil? ¿Cuántos están atravesando por alguna circunstancia difícil? Levante la mano. Hay manos levantadas. Por ejemplo, aquí, José, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es tu circunstancia por la que estás atravesando? Trae un problema, tienes años, ¿verdad? Con un problema en sus oídos, ¿verdad? Pero ahí he estado, no sé si se han fijado, ahí he estado, permaneciendo una y otra vez. Y la circunstancia no es fácil, pero la Biblia dice hay que ser agradecidos con Dios. ¿Alguien más por aquí? Usted, mi hermana Marina, usted. Una circunstancia difícil, la familia apartada de Dios. Qué difícil es poder lidiar con nuestra familia que no conoce al Señor. Hay sufrimiento, nos duele ver la condición en la que nuestra familia va caminando. Algunos, mi familia, mis hermanos igual, de la misma manera, no caminan con el Señor. Se ve su condición de alejamiento, se ve su condición de idolatría. Y eso duele en el corazón, en el alma. Pero eso no significa que no debemos ser agradecidos con Dios. Hay que dar gracias a Dios en todo y por todos, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces dice Pablo ahí en la versión Biblia del lenguaje sencillo, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, dice la segunda parte, como cristianos que son. Los que no son cristianos, en lugar de dar gracias a Dios, reniegan contra Dios, cuestionan a Dios, blasfeman contra Dios, maldicen a Dios, ¿verdad? Pablo, inspirado por Dios, entonces, les está escribiendo a los creyentes de la iglesia en Tesalónica, a los creyentes de esta iglesia, pero les está escribiendo una serie de exhortaciones en el contexto de la tan inminente, y hoy la vemos ya más claramente, la segunda venida de Jesús. Pero en ese contexto, Pablo les está escribiendo, ya en el versículo 18, les escribe una exhortación que tiene que ver con que el cristiano sea agradecido con Dios. Y a veces nos sentimos merecedores de las cosas que luego tenemos o hemos recibido de parte de Dios. Como aquellos 10 leprosos que Jesús sanó, solamente uno regresó agradecido con Dios a glorificar a Jesús. Y a veces somos como esos 9 leprosos que se fueron pensando y suponiendo que Dios tenía la obligación de sanarles, ¿verdad? Y creían en Dios más por lo que les daba que por lo que Él es, ¿verdad? Y se fueron con su milagro, ¿verdad? Pero no regresaron a dar gracias a Dios. Entonces Pablo, dentro de todo este marco de la inminente segunda venida del Señor, les habla exhortaciones, les da exhortaciones. Mire lo que dice el versículo 1, 1 Tesalonicenses 5:1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica había desarrollado un discernimiento de los tiempos. Ellos sabían lo que estaban viviendo, lo que se estaba experimentando. Y es muy necesario que también nosotros, los cristianos de este tiempo, podamos saber los tiempos y las ocasiones, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Sí? Dice entonces versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Usted sabe que el día del Señor vendrá? Así lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, ¿verdad? Y vendrá, dice ahí Pablo, como ladrón en la noche. Es decir, la venida del Señor va a ser una venida inesperada. Pero ya lo vemos en la Escritura, en varias partes de la Escritura el Señor nos advierte de las señales que veremos. ¿Para qué? Para estar apercibidos. Pero la verdad objetiva que está hablando Pablo aquí es, el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa,
¿verdad? Ahora, en tanto regresa el Señor, dije yo que Pablo está escribiendo una serie de exhortaciones, de virtudes que el cristiano tiene que desarrollar. Mire lo que dice el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12. Entonces, en tanto el Señor regresa por segunda vez, estas son las advertencias o las exhortaciones o el estilo de vida que debemos vivir los cristianos. ¿Sí? Versículo 12. Hay un ruego de parte de Pablo y es el siguiente: les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Aquí la palabra reconocer habla de tener en estima y en respeto a quienes sirven, desde los ministros que predicamos, los que hacemos la obra del ministerio, hasta los maestros de los niños, hasta quien nos ayuda a las labores domésticas de la obra. Hay que ser agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos de que llegaste a este lugar y el lugar está limpio, verdad? Y es agradable, es bueno llegar a un lugar donde todo está en orden. Pero hubo personas que establecieron el orden aquí, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahí, exhortación: les ruego, hermanos, a que reconozcan y sean agradecidos con aquellos que trabajan entre ustedes, y luego añade otra expresión: y con los que les presiden. Los que presiden son los que van delante. Está hablando del ministerio pastoral, del ministerio de liderazgo en una congregación, que estamos delante de la grey. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés iba delante del pueblo. Era el que estaba en la comunión con Dios para recibir las instrucciones de Dios que tenían que ver con las cosas que el pueblo de Israel tenía que obedecer. Moisés estaba en conexión con Dios para llevar al pueblo a donde Dios les había prometido, ¿verdad? Y luego el versículo 13, sigue ahí la segunda parte: reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que presiden en el Señor, les presiden en el Señor, y a los que les amonestan. Bueno, a nosotros los pastores, los ministros, los que predicamos, nos toca una tarea que no es fácil, que es la tarea de amonestar. Pero si yo voy a asumir esa responsabilidad de amonestar, pues me tengo que asegurar de que yo soy digno de hacer una amonestación, porque imagínense, yo amonestando a la gente, y a mí ¿quién me amonesta? Porque también yo debo de ser una persona bajo autoridad, ¿verdad? Y tengo personas que me amonestan acerca de mis conductas, acerca de muchas cosas en la vida ministerial que tenemos que desarrollar. Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia: reconozcan a quienes les amonestan. Y la amonestación que luego hacemos en el caso nuestro de los pastores a una congregación, cuando viene una amonestación, no es para molestarlos, sino es para alertarnos, para estimularnos a vivir una vida que le agrade a Dios. Esa es nuestra labor, ¿verdad? Tampoco vamos a agarrar a la Biblia y les vamos a agarrar a bibliazos a todos o a maldecirlos, como aquel pastor que solía en cada reunión no amonestar a la gente en amor, sino azotar a la gente, diciéndole a la gente de su congregación que se iban a ir al infierno por mentirosos. Entonces, no ese es el espíritu de la palabra, mis hermanos, ¿verdad? Por eso hay que reconocer, y yo creo que las ovejas no tienen ningún problema en reconocer cuando saben que se les amonesta en amor, ¿verdad que sí? Versículo 13, mire lo que dice a continuación. Acuérdense, Pablo está hablando en el contexto diciéndoles: la venida del Señor, o sea, la segunda vez, Jesús vendrá, pero en tanto viene hay amonestaciones, hay instrucciones, hay exhortaciones que debemos cumplir. 13 dice entonces: tengan paz entre ustedes. Tengan paz entre ustedes. Lo contrario a la paz, pues es el pleito, ¿verdad? Entonces Pablo no está diciendo a los de la iglesia en Tesalónica: peleense los unos con los otros. No, al contrario, tengan paz entre unos y otros. ¿Podrán los cristianos arreglar sus diferencias cuando éstas se presentan, sí o no? Sí, cuando hay humildad y cuando hay un apego y una ligadura con la palabra. La palabra nos invita y nos exhorta a amonestarnos, a vivir en paz, pero perdonándonos también unos a otros. Todos tenemos
debilidades, todos tenemos un carácter, todos tenemos una personalidad, todos tenemos asuntos con los que estamos lidiando día con día, todos cometemos errores, ¿sí o no? ¿O tú ya no cometes errores? Bueno, el asunto es que cuando esos errores se presentan, tengamos el corazón amoroso entre unos y otros para perdonarnos, como Jesús nos perdonó y nos sigue perdonando, ¿verdad? Entonces Pablo amonesta a los de Tesalónica antes de decirles: sean agradecidos en Dios, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Les dice: tengan paz entre ustedes, ¿verdad? Porque el que está en pleito con otro, ¿usted cree que puede decirle al Señor: gracias, Señor? No, le cuesta trabajo, porque hay un conflicto aquí en el alma. Tengan paz entre ustedes. También les ruego, versículo 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Alguien dijo por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es cierto. El ocioso anda ahí sin hacer nada, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuál fue una de las razones por las que David cayó en pecado de adulterio? ¿Sabe por qué cayó? Por ocioso. Estaba ocioso. Debiendo andar en la guerra, se quedó de ocioso en el palacio. Y ahí le vino la tentación. Por eso hay que estar activos. Entonces, les ruego, hermanos, que amonesten a los ociosos. Si te encuentras por ahí con algún hermano que anda en ociosidad, amonéstalo. Y esta responsabilidad ya no recae solamente en los ministros, también en los creyentes, ¿verdad? Si ves que por ahí anda un hermano viviendo de una manera ociosa, una vida que no agrada a Dios, amonéstale, pero amonéstale en amor, ¿verdad? Esta palabra amonestar habla de advertir, de reprender, de corregir en amor, corregir una conducta. Y luego sigue diciendo, versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. Hay ocasiones en que por las circunstancias de la vida que vivimos nos desalentamos. ¿A cuántos les ha venido el desánimo? Incluso a veces decimos: yo voy a tirar la toalla mejor. No, más bien hay que alentarnos unos a otros, a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuánto necesitamos desarrollar este fruto del Espíritu? La paciencia. El esposo tiene que ser muy paciente con la esposa y la esposa con el esposo, ¿sí o no? Los hijos pacientes con los padres con los hijos. Se requiere de desarrollar esta virtud del fruto del Espíritu. Sean pacientes los unos con los otros. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En México tenemos un dicho: me la hace y me la paga. Pero déjeme decirle, ese dicho no aplica entre los cristianos. Porque si alguien te hace algo, hay que perdonar, hay que perdonarnos. Entonces, sin embargo, esto pasaba y pasa entre los cristianos. Mirad que nadie pague mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 16. Estad siempre, digan conmigo siempre, que significa en todo momento y en cualquier circunstancia. Eso significa siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia, estad siempre gozosos. Y a veces pues no, el gozo no surge así de manera espontánea, especialmente cuando hay necesidades, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad. No hay gozo, ¿verdad? Hay tribulación, pero la Biblia dice: estén siempre gozosos en cada momento. Versículo 17, orando sin cesar, sin descanso. Y ya luego viene entonces el versículo que nos ocupa, 5:18 de 1 Tesalonicenses. Dad gracias a Dios en todo. Entonces, en tanto viene Jesús, por segunda vez, hay que desarrollar, somos llamados a desarrollar todas estas y muchas otras de las virtudes que debemos manifestar los cristianos dentro de la iglesia, pero más importante, fuera de la iglesia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 19. No apaguéis el espíritu. Déjenme decirles, mis hermanos, que cuando no nos esforzamos en cumplir con estas y otras exhortaciones, el espíritu se apaga. El espíritu lo apagamos.
esa llama del Espíritu de Dios que está encendida en nosotros se va apagando. ¿Por qué? Por nuestra negligencia, por nuestras obstinaciones, por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, por tantas cosas. Apagamos el Espíritu. En lugar de reencenderlo cada día más, agradando a Dios, estando en su presencia, a veces con nuestros comportamientos, conductas y pensamientos apagamos el Espíritu. Bueno, pues llevamos ya 326 días recorridos de los 365 días que tiene este año. Nos faltan solamente escasos 39 días y este 2017 se terminó. Qué rápido, ¿verdad? Los días están corriendo, mis hermanos, como no tienes idea. Llevamos 47 semanas recorridas de las 52 que tiene todo el año. En otras palabras, nos quedan solamente 5 semanas y este año habrá terminado. ¿Quién sabe si lo terminemos? Yo no sé. Yo quisiera terminarlo. Pero si no, pues bueno, en la soberanía de Dios, pues ya me tocaría, ¿verdad? Llevamos 7,824 horas recorridas de las 8,760 que tiene todo este año. Es decir, nos quedan 936 horas por recorrer si Dios nos permite terminar este 2017. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que es muy oportuno, mis hermanos, hacer hasta el día de hoy como un breve inventario de nuestra vida con el Señor. No estoy hablando de tus logros humanos, esos tienen su valor en cada cosa en su lugar. Me estoy refiriendo a hacer un inventario de los asuntos que tienen que ver con nuestra vida, mi vida con Dios, hasta el día de hoy. En todos los días que llevamos recorridos y en todas las horas que llevamos recorridas hasta el día de hoy, debemos hacer una pausa y hacer un inventario. Las empresas toman regularmente este mes o el próximo mes para hacer un inventario. Pero los creyentes también debemos hacer un inventario. Los inventarios tienen que ver con hacer una relación detallada, ordenada y darle un valor a los elementos que componen un patrimonio. Les dan un valor, dicen, tenemos todo este inventario y todo este inventario tiene este valor, ¿verdad? Lo cuentan detalladamente y dicen, todavía tenemos este producto y cuesta tanto, ¿verdad? Los creyentes debemos de considerar, es un poco diferente, porque debemos nosotros considerar nuestro patrimonio espiritual, pero es un patrimonio espiritual que nosotros no hicimos, a nosotros nos fue otorgado un patrimonio espiritual gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. El patrimonio espiritual que nosotros tenemos, nosotros no hicimos nada para tenerlo. Todo lo hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero eso no significa que debemos considerarlo, ¿verdad? En el inventario se especifica de forma muy detallada las características de cada uno de los elementos que conforman ese patrimonio. En el inventario se expresa, ya lo dije, el valor que tiene ese matrimonio, el detalle y valor que tiene todo ese patrimonio. Pero el detalle y el valor de nuestro patrimonio en Cristo no puede ser calculado en términos de dinero. Sería imposible porque la sangre de Cristo derramada en la cruz no tiene precio. ¿O sí tiene precio? Es incalculable el precio que Jesús pagó por nuestra vida. Nadie puede decir, yo voy a pagar tanto por mi salvación. Hasta el día de hoy, yo no conozco a una persona, humanamente hablando, que pueda decir, yo voy a pagar o pagué tanto por mi salvación. Aunque luego los engañan. ¿Quieres tener la salvación? Tienes que hacer esta obra, esta otra y esta otra. Y vas a tener tu salvación. Engaño, error, equivocación. Porque nuestra salvación, Jesús nos la otorgó gratuitamente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salvación? Bueno, eso es parte de nuestro inventario, ¿verdad? Por tanto, nuestro patrimonio, por ahí iba la palabra, ¿verdad? Matrimonio, patrimonio. Hay que ser agradecidos con nuestro matrimonio también. Pero estoy hablando del patrimonio en Cristo.
nos fue otorgado por gracia y por fe. Y por ello lo único que podemos hacer es atender al consejo que dio Pablo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos vosotros. La gratitud, mis hermanos, es importante en la vida, no solamente del que es cristiano, sino también del no cristiano. Es una virtud que todo ser humano debe de desarrollar. No podemos caminar por esta vida sin apreciar lo que tenemos. Los cristianos debemos y tenemos la convicción de saber que Dios, el Padre, nos dio la vida física, pero Jesús, el Hijo, nos dio la vida espiritual, y por eso hay que darle gracias a Él. Porque basta solamente con que pienses un momento cómo vivíamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón, antes de tener la vida espiritual que teníamos. Vivíamos en un total desorden. Nuestra vida iba en una caída sin freno hacia un abismo que no había salvación para nosotros. Pero en esa caída que llevaba nuestra vida, la mano de Dios se extendió para rescatarnos. Y Cristo nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos y nos dio vida. Y ahora estamos juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales, un lugar de privilegio. Y por eso hay que darle gracias a Dios. No debemos menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero a veces lo hacemos con nuestras acciones. Debemos apreciar la perfección con la que Dios nos creó, con la que Dios nos formó siendo polvo barato, barro barato. Él nos creó del polvo de la tierra, sopló en nosotros el aliento que dio vida a nuestra vida, y aquí estamos. Algunos chaparritos, algunos más altos, algunos con pelo, otros ya sin pelo, pero aquí estamos. Pero ¿saben lo que nos hermosea? Es su salvación. La salvación de Dios es la que nos hace vernos hermosos y bellos. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: qué bello estás, hermano. Qué bello estás, hermano. Díselo aunque sea por fe, hermano. Debemos también, hermanos, apreciar la salud que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por tener salud en el cuerpo? Porque, y estás aquí, estamos aquí. ¿Cuántos hoy están en este mismo momento en un hospital y muchos de ellos están ya desahuciados? Ya no tienen esperanza, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos aquí, hay que apreciar y valorar eso para que podamos ser agradecidos. De lo profundo de nuestro corazón pueda salir una palabra de gratitud a Dios. Porque si no fuera por Dios, antes de venir estaba escuchando una noticia de una mujer que está a punto de subastar uno de sus riñones quiere venderlo para someter a su hijo a un tratamiento que tiene un tumor en el cerebro, el muchacho, y está sufriendo la mujer, está en medio de una situación muy adversa, de mucho dolor. Y miren el gran amor de una madre que está dispuesta a dar parte de su vida para traer un cambio a su hijo. Pero muy por encima de ese amor que una madre tiene para sus hijos está el amor de Dios. Si una madre ama de esa manera, un padre ama de esa manera a los hijos, imagínese usted cuánto más no nos ama el Padre que está en el cielo. Tanto fue el amor de Dios para nosotros que estuvo dispuesto a dar lo mejor que Él tenía, su unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo. Por eso hay que ser agradecidos, ¿verdad? Apreciar el hogar que tenemos. Un lugar que tenemos donde vivir. Hoy muchos andan en las calles y no tienen donde vivir. El esposo debe apreciar a la esposa y la esposa debe de apreciar al esposo. Ya lo tienes, ya la tienes, ya no hay vuelta de hoja. ¿Cuántos matrimonios el día de hoy, después de 30, 35 años de vida matrimonial, viven en una total amargura y resentimiento por cosas que han pasado en la vida matrimonial?
Pero eso no significa que al venir a los pies de Cristo vamos a traer a nuestra memoria todo lo que ha sucedido. No, es posible que haya por aquí alguna mujer en la cual su marido todavía no es cristiano. Pues dale gracias a Dios por él. Hay que ser agradecidos con Dios por el marido. Hay que clamar por él o por la esposa, ¿verdad? Hay que valorar y apreciar lo que tenemos. Los hijos deben apreciar a los padres como son tus padres. Y cuánta ingratitud el día de hoy se ve en la vida de muchos hijos de familia. Mucha ingratitud. Y una ingratitud que duele. Muchos hoy ya no tienen a sus padres. Piensen esto, jóvenes, señoritas que están aquí. Valoren a sus padres. Porque luego papá o mamá se mueren y luego dicen, ay, era tan bueno mi papá. Era tan buena mi mamá. ¿Por qué se me fue? Valóralo hoy que todavía la tienes. O todavía lo tienes. Muchos se viven lamentando porque ya no tienen a papá y a mamá junto a ellos, ¿verdad? Los creyentes debemos apreciarnos y no menospreciarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Apreciarnos, aceptarnos y amarnos como somos. Pero sin embargo a veces nos menospreciamos. Y decimos, no somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. El Señor no va a venir por un cuerpo desmembrado. Él va a venir por el cuerpo de Cristo. Se va a casar con la novia. Y la novia va a estar ataviada y va a estar completa, que es la iglesia. Imagínense una novia desmembrada, que le falte algún miembro, ¿verdad? Debemos entonces apreciar lo que tenemos, mis hermanos, y ser agradecidos con Dios, apreciar el trabajo que ahora tenemos. Muchos hoy no tienen un trabajo, el medio por el cual Dios usa para la subsistencia de las personas. Los creyentes debemos apreciar también que tenemos un lugar donde podemos juntarnos para adorar y ser instruidos en la palabra de Dios. El pastor debe de apreciar a las ovejas y las ovejas al pastor y a los que sirven en el templo. Los creyentes debemos apreciarnos unos a otros, ya lo dije. ¿A quién le gusta estar rodeado de personas que siempre buscan lo negativo? Que siempre buscan lo imperfecto, que reniegan de todo y de todos y que siempre van por la vida cargando una cruz de queja y todos los días se quejan y todos los días se están lamentando de todo lo que está sucediendo. ¿Se imagina una vida así de todos los días de pura queja y de pura... Qué aburrido, ¿no? Entonces cuando hacemos un inventario y empezamos a contar todas las cosas que hemos recibido, pero también las cosas que no hemos recibido de las bendiciones de Dios, entonces empezamos a sincronizar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando hoy en la mañana que estaba estudiando todo esto, yo tomé un tiempo para empezar a apreciar lo que tengo, empezar a apreciar lo que Dios me ha dado, pero también lo que Dios no me ha dado. Empecé a hacer mi balance, empecé a hacer mi inventario. Y déjenme decirles, son muchas más las cosas que Dios ha hecho por mí que lo que yo he hecho por Dios. No se compara. Porque a veces le decimos a Dios, Señor, mira, yo hago esto en tu obra, yo hice esto, y luego el Señor nos cuestiona y nos dice, ¿sabes lo que yo he hecho por ti? ¿Tú sabes lo que Dios ha hecho por ti? ¿Se comparará con lo que tú haces por Él? No. Él nos dio la vida, Él nos dio la redención, nos dio su salvación por gracia. Todos los días nos da aliento, respiración, salud, sustento. Y todavía hay quienes reniegan porque no están contentos. Sí. Entonces, ¿quién quiere estar con alguien que todos los días está con una cruz de queja? ¿Verdad? Cuando sientas que el negativismo, la frustración, el desánimo llegan a tu vida, entonces empieza a valorar las bendiciones que has recibido de parte del Padre. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿qué has recibido hasta el día de hoy de parte de Dios para tu vida? ¿Alguna bendición que tú has recibido de parte de Dios? ¿Quién me puede decir así rápido, en una palabra, en dos palabras? Estoy agradecido con Dios por esto.
¿Nadie? A ver allá, hermana. ¡Qué bendición! Por haber restaurado un matrimonio. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo se siente ahora, hermana? En paz. Viene paz al corazón, al alma. ¿Qué más? ¿Quién levantó? Ahí, hermana Josefina. Por haber restaurado su salud, ¿verdad? Acá. Todos los días. Podernos levantar, ¿verdad? Hay quienes se acuestan, duermen, entramos en un estado de inconsciencia y muchos ya no despiertan. ¿Se ha fijado usted en eso? Yo hay ocasiones en que en cuanto pego mi cabeza así, entro en un estado de inconsciencia y despierto ya hasta las 4 o 5 a la hora que el Señor me levante y digo, wow, bien pude ya no haber amanecido. Pero la Biblia dice que Él nos sustenta con la diestra de su poder. Y si yo estoy sustentado en la diestra de su poder, estoy seguro. En paz me acuesto y así mismo duermo, ¿verdad? Porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Algunos ya no despiertan. Hoy, este día, algunas personas ya no despertaron, ¿verdad? Así que debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué otra cosa tú estás agradecido con Dios? ¿Quién más nos puede decir algo? Ahí. Qué impresionante eso. Antes de la fundación del mundo, en la mente, en el corazón de Dios, ya estábamos tú y yo en su corazón. Eso solamente lo puede hacer un Dios soberano, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo, estando en el vientre de nuestra madre, nos empezó a formar y nos escogió, ¿verdad? El regalo que no merecíamos de la salvación. Qué gratificante es practicar lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que le escribiera a los tesalonicenses. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud, según el diccionario secular, es una emoción que brota del corazón como resultado de estimar, de apreciar y valorar los beneficios recibidos de otros y corresponder de alguna manera a ellos. Cuando recibes un beneficio de otros, tratamos de corresponder. Eso es lo que dice el diccionario secular de la gratitud. Incluso, si ustedes son observadores, hoy hay gente que le canta a la vida y le dan gracias a la vida. Incluso dicen, yo le doy gracias a la vida por esto. Y entonces se ven más dándole gracias a la vida que al creador de la vida. Qué incongruencia, ¿no? Pero los hijos de Dios debemos de darle gracias a Dios. Esa es la instrucción de Pablo. Pero la gratitud, según la Biblia, cambia completamente el sentido. La gratitud, según la Biblia, es aprender y desarrollar una actitud y un lenguaje de agradecimiento a Dios en todo, por todos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La gratitud, según la Biblia, significa mantener siempre una actitud de adoración a Dios. Y la palabra adoración es una vida rendida completamente ante Él, ante su presencia. Es decir, adoración tiene que ver con reconocer su grandeza, con reconocer su majestad, con reconocer su soberanía. Adoración a Dios tiene que ver con ir a su presencia, refugiarnos ahí, rendirnos, postrarnos, ofrecerle un homenaje al Creador de nuestra vida como una muestra de gratitud a Él, no por lo que nos da, sino por lo que Él es y representa para mi vida. Él es el Señor que me rescató, Él es Dios de mi vida, Él es el que me da la vida cada día, el que extiende sus misericordias cada mañana hacia mí. Él es el dador de todo para nosotros. Y yo voy a mantener una actitud de gratitud a Él y de adoración a Él, no por lo que me da, por lo que Él es. Él es Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Finalmente, para terminar, voy a leer una oración
de gratitud de un rey que conocía a Dios. Un rey que conocía a Dios. El Salmo 103. ¿A qué rey me estoy refiriendo? ¿Saben? Al rey David. Era un hombre que aún a pesar de sus luchas, aún a pesar de los pecados que cometió, fue un hombre que siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo restauró y Dios lo perdonó. De dentro de su corazón brotó esta oración, el Salmo 103. Y muchos otros salmos que también hablan de la gratitud que él tenía para con Dios. Y mire lo que le habla a su alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, es tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno, sin que falte alguno, sin excepción alguna, ninguno de sus beneficios. No los olvidemos. La adversidad también Dios la usa para formar nuestro carácter. Y eso en ese sentido también viene a ser un beneficio para nosotros. No los olvides. Las pruebas, las tribulaciones, Dios las convierte en elementos que forman nuestro carácter. Así que hay que gozarnos ante las pruebas, ante las dificultades. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, y no tienes más que solamente decirle al Señor con un corazón arrepentido: perdóname, he pecado contra ti, Señor. Perdóname este pecado. No tienes que hacer ninguna obra, lo único que Dios nos pide es arrepentimiento de corazón, genuino, no remordimiento, pero sí arrepentimiento genuino. Porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias del cuerpo y del alma. Él la sana, solamente Él tiene el poder para sanarnos. 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son tiempos en los que día con día necesitamos ir a su presencia y tomar de la fuerza de Dios, porque los tiempos son difíciles y son malos. Pero los hijos de Dios podemos tomar la fuerza de Dios para rejuvenecernos como el águila. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia. Si han hecho una injusticia contigo, Él es el que hace justicia. Tú tranquilo, tú tranquila. No, pero es que mi reputación, Él es el que hace justicia. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no conoce lo que sucede a nuestro alrededor? Él es justo y ama la justicia. Y la Biblia dice que su justicia es el cimiento del trono de Dios. Entonces, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En estos 8 versículos de los 22 que contiene este Salmo 103, David nos deja ver lo que había en lo más profundo de su ser interior. ¿Alcanza usted a ver el corazón agradecido que tenía David en estos 8 versículos? Bueno, él inicia el versículo 1 diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, bendiciéndolo, adorando a Dios, reconociendo la majestad de Dios, y termina en el versículo 22 diciendo exactamente lo mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Y la bendición surge como una consecuencia de un corazón agradecido. Si yo estoy agradecido con Dios, yo voy a bendecir a Dios. El que no está agradecido con Dios es hasta maldice a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y aquí podemos enumerar muchas cosas en nuestra vida por las que debiéramos estar agradecidos. Ya mencionaron ustedes algunos. Él nos reconcilió, estábamos en pleito con Él, nos dio la salvación, nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, renueva nuestra mente cada día, nos cambia el corazón de piedra que antes teníamos, perverso, malo. Él lo cambió y quitó ese corazón de piedra y puso un corazón sensible, que ahora nuestro corazón puede ser sensible al corazón de Dios. Y podemos escuchar el corazón de Dios. Él nos dio la paz que ahora experimenta nuestra alma. Una paz que
que podemos lograr estando en su presencia, que no es la paz que da el dinero o que dan las posesiones materiales, no, es una paz que proviene de Él. Y por eso hay que estar agradecidos con Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho en tu vida. Ponte de pie. Yo quisiera que terminásemos juntos dando gracias a Dios. Hace un momento cantábamos: eternamente agradecido estoy contigo. Que siempre de nuestro corazón, mi hermano, surja una oración de gratitud para Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. ¿Estamos bien? Sí. Levanta tus manos y dile al Señor, empieza a hablar con Él, abre tus labios y solamente dale gracias. No le pidas nada, no le pidas nada. Solamente dile: gracias, Señor. Estoy eternamente agradecido contigo, Señor. Señor, vale la pena vivir la vida cristiana, pero es mejor vivir la vida cristiana contigo que separado de ti, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario para mi vida. Gracias. Gracias por la vida la vida física que tú me diste y la vida espiritual. Abre tus labios, iglesia, y dile: gracias. Gracias por las cosas que tú has hecho en mi vida, Señor. Cada día has perfeccionado mi vida. Cada día nos vas limpiando, nos vas purificando. Gracias, Señor, por la familia que tú me has dado. Gracias, Señor, por la esposa que tú me has dado. Dale gracias a Dios. Gracias por el esposo, dile, mujer, por el esposo que Dios te ha dado. Por los hijos que Él te ha dado. Dile: gracias, Señor, por la familia que tú me has dado. Hijos, díganle a Dios: gracias por los padres que tú me has dado. Yo los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora nos diste vida y estamos juntamente contigo. Perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Anulaste el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitaste de en medio, la clavaste en la cruz, despojaste a los principados y a las potestades y nos diste vida y triunfaste sobre de ellos en la cruz. Y tu victoria, Señor, se convirtió en nuestra victoria, Señor. Gracias. Gracias por la salvación de nuestras almas, porque nos salvaste de la condenación eterna, Señor. Gracias porque día con día perdonas nuestros pecados una y otra vez, Señor. Perdonas cada uno de nuestros pecados cuando nos acercamos a ti, Señor, y los confesamos con arrepentimiento en nuestro corazón. Tu palabra dice que tú eres fiel y eres justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Gracias. Gracias por renovar nuestro entendimiento, Señor. Gracias por poner la mente de Cristo en nosotros para poder pensar como tú piensas y actuar como tú piensas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, por tener una familia en Cristo, Señor. Gracias. Gracias por mi hermano que tengo junto a mí. Bendice a tu hermano que tienes ahí junto a ti. Dile: gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque podemos haber formado una familia en Cristo. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque día con día, Señor, nos ayudas a permanecer firmes en Cristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que podamos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Estamos agradecidos porque nos has dado un lugar donde poder reunirnos para adorarte, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos permites valorar el patrimonio espiritual que tú lograste para nosotros, Señor. Gracias, a ti damos gloria, a ti damos honor, Señor, porque eres Dios soberano, eres Dios majestuoso. Gracias, a ti la gloria, a ti el honor, a ti la majestad, Señor. Oh Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tomamos las manos los unos de los otros y oremos unos por otros. Dile al Señor: Señor, gracias por mi hermano, por mi hermana. Bendícela, dile: Señor, gracias. Gracias por darme un hermano, Señor, en Cristo. Yo lo bendigo, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti damos gloria, a ti damos honor, Señor. Bendice su casa, bendice su entrar, bendice su salir, Señor. Y que en su boca, Señor, en su corazón siempre haya
una oración de gratitud a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.